dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. La fuente de todo poder.
aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable Sean todos ustedes bienvenidos a este culto virtual que por la gracia de Dios nos permite poder llegar a todos ustedes, y como iglesia les damos también la bienvenida. Les invito a poder abrir sus Biblias o sus celulares si tuvieran el app en el libro de Hebreos capítulo 11, los siguientes versículos. Bien, empezamos. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por estas alcanzaron testimonio los ancianos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Precisamente estos versículos hablan de la fe, y es sobre esto que vamos a escuchar este día, sobre la palabra de Dios impartida a través de la palabra del pastor Manuel Velázquez con el tema Los logros de la fe. Escuchemos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este día, un día maravilloso que Dios nos da y que nosotros debemos disfrutar. Pero yo creo que tal como nosotros disfrutamos, también debemos esforzarnos para agradar a Dios. ¿Cómo piensa usted que puede agradar a Dios? ¿Cómo cree que puede agradar? Lógicamente que la Biblia nos enseña de muchas maneras que podemos agradar a Dios, pero en este día vamos a ver una forma de agradar a Dios. ¿Cuál es esa forma? Lo que nos dice Hebreos capítulo 11, nos va a decir: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Una forma de agradar a Dios es viviendo con fe, con mucha fe. Eso le agrada a Dios, que sus hijos, que su pueblo tengan mucha fe. Muy bien, por eso en este día hemos dado un título al tema:
logros de la fe. Logros de la fe. ¿Qué podemos lograr con la fe? La misma palabra nos va a enseñar en este momento. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 11, del 1 al 3. Ahí nos va a indicar cuáles son los logros de la fe. Dice el 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué cosa logramos con la fe? El logro supremo es de que agradamos a Dios. Agradamos a Dios. Pero ¿qué más podemos lograr? ¿Qué más podemos obtener? Mire lo que dice en el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Alcanzaron los antiguos. Entonces la fe nos permite alcanzar buen testimonio. Alcanzar significa lograr, conseguir, hacer las cosas bien. Entonces todo eso significa alcanzar. Así que sabemos de que alcanzaron los antiguos, dice acá, ¿no? Ante el buen testimonio ante los ojos de Dios, por creer y confiar en la palabra de Dios, por haber depositado toda su fe en sus dichos. Los antiguos entonces alcanzaron el aprecio de Dios. Los antiguos alcanzaron la consideración, la confianza de Dios. Entonces, por medio de la fe se alcanza muchas cosas. Y ya vamos a ver de 3 personajes lo que alcanzaron por la fe. Por esa fe que Dios nos dio a todo ser humano. Solamente de que no lo ejercitamos muchas veces. Pero la fe es una virtud que nos va a ayudar a alcanzar muchas cosas. Así que ya estamos viendo, la fe nos ayuda a alcanzar. A los antiguos les ha ayudado. ¿Qué más? El versículo 3, miren lo que dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por la fe también entendemos los misterios de las cosas. Entendemos, logramos entender cómo fue hecho. Aquí está hablando la creación, ¿no? La creación del universo por Dios. Nosotros entendemos por la fe cómo ha sido creado el universo, ¿no? Secularmente nos tratan de hacer entender a través de teorías humanas, ¿no? A través de las teorías humanas cómo fue hecho el universo. Nos hablan del Big Bang, entre otras teorías. Pero aquí nos está diciendo que la fe nos ayuda a alcanzar y la fe nos ayuda a entender. No se olvide. Usted va a entender por la fe, usted entiende. Todos entendemos por la fe, hablando acá del universo, cómo ha sido creado. Porque la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros entendemos que el universo y la tierra y todo lo demás fueron creados por Dios, tal como lo relata la Biblia. Por eso es que entendemos, porque creemos en lo que está escrito. En lo que está escrito en el Génesis, creemos, y también en Isaías, Jeremías, en Job, en varios libros donde habla acerca de la creación. Entonces, por la fe en la palabra de Dios entendemos el misterio de la constitución del universo. Nosotros por la fe sabemos que el universo está muy bien organizado, está muy bien planificado. Tiene una dinámica que no genera un caos, está ordenado. ¿Por qué? Porque tiene columnas. ¿Cuáles son sus columnas? Las leyes que no serán conmovidas, como dice el Salmo 148. Así que entendemos por la fe cómo ha sido constituido el universo. Por eso es que lo que no se veía ahora se puede ver, porque hemos entendido que el universo fue creado por la palabra de Dios. Muy bien, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el salmista 19 en el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, porque ahí está el trono de Dios, la gloria de Dios. Y el firmamento, lo que vemos en el cielo, ya son lo que dice el anuncio de sus obras. Significa pues que por la fe nosotros creemos que todo lo que podemos ver y lo que no vemos fue creado por Dios. Muy bien, ahora vamos a ver qué alcanzaron los antiguos, ¿no? Los antiguos, dice, alcanzaron buen testimonio ante los ojos de Dios.
los antiguos. Vamos a ver uno de ellos. A ver, el versículo 4, ¿qué dice? 11:4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:4. ¿Cuál es el logro de Abel? Dice, alcanzó testimonio de que era justo. Era justo porque Génesis nos va a indicar que él llevaba de lo mejor de sus ofrendas para Dios, de lo mejor de sus ganados. No llevaba una ofrenda. Lo que es de Caín dice que él llevaba su ofrenda, nada más. No dice de lo mejor. Significa que Caín cumplía simplemente con Dios, pero Abel no era solamente un cumplimiento, sino lo hacía con mucho amor, porque él llevaba de lo mejor. Entonces él alcanzó testimonio de que era justo, porque lo justo es lo mejor para Dios. Lo justo es el diezmo de Dios y las ofrendas. Eso es lo justo. Y el hombre que ama a Dios va a ser justo, cumpliendo con las demandas de Dios. Muy bien. ¿Cómo lo hizo? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ya hemos dicho, así lo hizo Abel. ¿Y cuál es su beneficio extraordinario? Su testimonio sigue hablando. Aún de muerto, él sigue hablando. Sigue dando un mensaje de que para Dios hay que dar lo mejor. Hay que dar las primicias. No hay que dar algo que ya tiene depreciación, que tiene magulladuras, que tiene fracturas, que está marchitada. No, para Dios lo mejor. Entonces, de esa manera nos comparamos con Abel siendo justo con Dios. Muy bien, entonces eso ocurrió con Abel. Y ya sabemos la historia, que Caín por celos, Caín por digamos, estar descontento, porque Dios apreciaba su ofrenda, su diezmo de Abel, pero de Caín no tanto. Mira lo que dicen en Génesis capítulo 4 del 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí está, hermano, la explicación. Lo que ha ocurrido. Por ese hecho de Abel, él logró no agradar a Dios con su testimonio. Todos tenemos que agradar a Dios con nuestro testimonio. Nuestro testimonio es nuestra manera de vivir, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que nos dedicamos, etc. Eso es nuestro testimonio, nuestros hechos y nuestras actitudes. Con eso agradamos a Dios, si somos justos, si somos lo correcto y si somos cumplidores a carta cabal con Dios, con nuestros deberes de dar el tributo, el diezmo de Dios. Muy bien, entonces aquí estamos viendo, ¿qué alcanzó Abel? Alcanzó, digamos, testimonio de que era justo ante Dios. Muy bien, ahora vamos a ver de otro personaje. ¿Qué alcanzó este personaje? Está en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc era un hombre que andaba agradando a los ojos de Dios. Como decimos, ¿cuándo agradamos a Dios? Cuando andamos por fe. ¿Qué significa fe? Creer en Dios. ¿Y qué significa creer en Dios? Creer en su palabra, creer en sus dichos, en sus escrituras.
Es muy diferente decir yo creo en Dios y decir yo creo a Dios. Cuando dices yo creo en Dios es una forma muy ambigua, muy generalizada, muy genérica. Pero cuando dices yo creo a Dios, estás diciendo yo creo en su palabra. Yo creo en lo que está escrito. Y eso fue lo que tuvo el testimonio Enoc. Dice que él andó agradando a Dios. Y por lo tanto Dios le dio un premio. ¿Cómo? Con su testimonio. Lógicamente, él agradó a Dios con su testimonio de vida. Con mucha fe. Muy bien. ¿Y cuál es su beneficio extraordinario de Enoc? ¿Cuál fue ese beneficio? Fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado. Fue transpuesto. ¿Qué significa fue transpuesto? Miren, hermano, nosotros en este mundo material, que se conoce como la tercera dimensión, podemos hacer las cosas en esta dimensión. Con todo nuestro conocimiento, con toda nuestra experiencia, podemos hacer unas cosas. Con la tecnología, la ciencia, lo que queremos en esta dimensión. Muy bien. Pero en la dimensión divina, no. Y es más, a la dimensión divina nadie va a entrar con este cuerpo mortal, sino con un cuerpo glorificado. ¿Qué significa? Que ya ha sido transformado, como dice el apóstol Pablo. Transformado. ¿Dónde? Donde que las leyes naturales, todas las leyes sociales, todas las leyes que haya, ya no tienen potestad sobre uno. Cuando usted en algún momento tiene un cuerpo glorificado por voluntad de Dios o en la venida de Jesús, entonces nuestro cuerpo ya no está sujeto al deterioro, ya no está sujeto al tiempo, ya no está sujeto al clima, ya no está sujeto a la temperatura, ya no. Ese es un cuerpo glorificado. Entonces Dios lo transpuso a Enoc. Enoc tenía un cuerpo como nosotros, de tercera dimensión. Pero Dios, al ver su vida, su testimonio, Dios lo transpuso. O sea, le dio condiciones para poder entrar a los cielos, para poder entrar al trono de Dios, al lugar donde están los que han sido transformados. Ahí, en ese lugar, está Enoc, y él logró eso. ¿Por qué? Porque agradó a Dios con su fe. Es un privilegio tremendo, porque el que está ya con cuerpo glorificado, no envejece, no se enferma, no padece dolores, no hay nada de eso, porque está con cuerpo glorificado, donde en una dimensión donde las enfermedades no entran, la muerte no entra, el deterioro no entra, la entropía no entra, nada de ellos. ¿Por qué? Porque ahí gobierna la gloria de Dios. La gloria de Dios, por eso es que Moisés cuando vio la zarza ardiendo no había cuándo se consuma, porque la gloria de Dios ahí estaba gobernando. Así que fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Por qué? Porque se fue a la presencia del Señor. Esto también ocurrió con Elías, todos sabemos. También fue transpuesto Elías. Así que esto fue el gran beneficio que tuvo Enoc por vivir con fe, por dar testimonio de su fe, creyendo en la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos, vamos a ver un personaje más. Vamos a ver entonces, ¿de quién? De Noé. Muy bien, de Noé. Dice Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7, ¿no? ¿Cuál es el logro de Noé entonces? Salvó a su familia y condenó al mundo con el diluvio. Muy bien. Dice Génesis que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y por qué halló gracia?
porque vivía por fe, vivía con fe. Su fe estaba visible, su fe era constante, permanente. Por eso es que Dios halló gracia en la vida de Noé. ¿Y cómo? ¿Y cómo entonces logró demostrar aún más su fe? Dios le había encargado, le había dicho que tiene que hacer un arca. Y Noé, obediente a la palabra de Dios, en un lugar desértico, en un lugar inhóspito, donde había, digamos, donde no llovía, donde no había a la mano las herramientas. Pero él no se negó. Entonces, cuando no se negó, Dios le dio la provisión para que fuera, para que haga el arca. Y Noé lo hizo, lo preparó el arca, donde salvó a su familia y también las especies de animales. Muy bien, y él como premio que tuvo, fue hecho, dice, heredero de la justicia que viene por la fe. Justicia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios llegó en ese tiempo a la población. El juicio de Dios, su justicia. ¿No es cierto? Por eso él es heredero de la justicia. Pero luego vamos a ver que la justicia de Dios va a llegar en la persona de Jesucristo. Muy bien. Entonces hasta aquí hemos visto solamente 3 personajes. De Abel, de Enoc y de Noé, quienes agradaron a Dios por su vida, por su testimonio de fe. Entonces, ahí ya estamos aprendiendo que la fe le agrada a Dios. Tenemos que creer la palabra tal como está escrita. No hay otra forma, sino como está escrita. Creer, y tenemos que ser responsables con nuestra fe. Entonces, ahora, en este tiempo, ¿a dónde va nuestra fe? ¿A dónde tiene que ir su fe ahora? La gente, ¿a dónde tiene que depositar su fe? Cuando Dios habló acerca de Jesús, dijo que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en la transfiguración dijo lo mismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, pero añadió una palabra más. A él oíd. A él oíd. Y el apóstol Pablo nos va a decir que en él habita toda la deidad del Padre. Y en Hebreos también, capítulo 1, nos va a decir que en Jesús está toda la esencia del Padre. Por lo tanto, nuestra fe ahora es en Jesucristo. ¿Y qué logramos con nuestra fe en Jesucristo? Logramos 2 cosas. 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Lo que dice Romanos, capítulo 10 y versículo 9 y 10 dice así: pues si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con la fe en Jesucristo, ¿qué logramos? La salvación. La salvación de tu alma, de nuestra alma, de la condenación del pecado. Porque el pecado condena. Todo aquel que muere sin haber confesado su pecado, sin haber arrepentido de su pecado, dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Todo aquel que muere así está condenado, porque no ha creído en el Hijo unigénito del Padre. Así que, primero ganamos salvación. Salvación de ser condenados por el pecado. Eso es lo primero, por nuestra fe en Jesucristo. Y lo segundo, ¿cuál es? Lo que dice Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús. Y Marta dijo que sí. Entonces, también ganamos vida eterna. Entonces, por nuestra fe en Jesucristo, en el Hijo del Dios viviente, tenemos el gran beneficio de la salvación de nuestras almas y también de la vida eterna. La vida eterna, la que solamente Jesús nos puede dar. Nadie más nos puede dar la vida eterna, porque Él es eterno. Y Él lo ha demostrado, porque Él resucitó. Y Él resucitó y ascendió a los cielos.
fueron testigos, sus discípulos, fueron testigos lo que vieron, cómo con su cuerpo glorificado ascendió. Por eso es que, como decía, las leyes naturales ya no tienen potestad ni autoridad sobre ellos. Por eso es que Elías pudo levantarse. La gravedad ya no tiene autoridad sobre ellos. Por eso es que Enoc pudo levantarse e irse a los cielos. Por eso es que Jesús también ascendió a los cielos. ¿Por qué? Porque estaban sus cuerpos glorificados. Estaban ya bajo la gloria de Dios, bajo el dominio de Dios, bajo, la orden de Dios, bajo el gobierno de Dios. Porque así es cuando un cuerpo es glorificado. Ya está bajo el control de Dios. Y así con Jesús, nosotros todos, los que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos la salvación y la vida eterna. Si hay alguien que todavía no ha confesado que Jesucristo es el Señor y no ha creído en su nombre, es oportunidad que lo haga. Entonces usted va a tener salvación. Y luego usted va a tener las palabras de Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, refiriéndose a la vida eterna. Con Jesús ganamos salvación y vida eterna, porque nuestra fe está en Él. Así que fe pueda ser ejercitado en tu vida, pueda dar testimonio de tu fe. Entonces Dios está viendo todo. Nada es eso, que vivamos su palabra. Expectante y nunca debe salir de nuestra mente. Así que si tú, amigo, amiga, señor, señora, si no tienes a Jesús, hoy día mismo puedes ganar la salvación y la vida eterna creyendo en Él. Pero para eso tienes que hacer una oración que el que está a tu lado te va a ayudar, el que está a tu costado o quien es, te va a ayudar a hacer esta oración, y entonces tú vas a entregar tu vida. Yo quiero hacer una oración general, hacer también una oración por nuestro país, que en este día domingo, vamos a estar en un proceso de elecciones. Como ciudadanos peruanos nos toca cumplir con nuestro deber cívico, y nuestro pedido debe ser que Dios nos dé una autoridad conforme a su corazón, una autoridad que gobierne sin causar divisiones, que gobierne promoviendo la producción, que gobierne justamente, que gobierne con asesores capacitados, que gobierne bien, con un buen sentimiento para todos. Así que oremos en este momento. Padre Santo, bendito Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra nos ha enseñado, Señor, que a ti te agrada, te gusta, que vivamos por fe, que tengamos fe en tu palabra. Ahí vemos, Señor, cómo muchos antiguos han logrado grandes cosas por tener fe en ti y en tu palabra. Ahí está Abel, ahí está Enoc, ahí está Señor Noé. Y hay otros más, Padre, que no hemos visto en este día. Ahí está Abraham, ahí está Señor Moisés, Josué, ahí está Caleb, ahí están, Señor, muchos más, David, etcétera. Pero ahora lo que sabemos es, Señor, que a ti te agrada que vivamos con fe. Y, Señor, tú premias al que vive con fe. Y mucho más cuando tenemos fe en Jesucristo, nos das la salvación y la vida eterna. Gracias, Dios, porque nos diste la fe. Ayúdanos y aumenta nuestra fe. Padre, asimismo, bendito Dios, yo quiero pedirte por nuestro país, Perú. En este día se van a realizar las elecciones. Señor, queremos una autoridad conforme a tu corazón. Queremos una autoridad que promueva la unidad, que promueva, Señor, la igualdad en materia de oportunidades, que promueva, Señor, la producción, el fomento del empleo, del trabajo, que promueva, bendito Dios, la inversión pública, privada, que promueva, Señor, buenas cosas
para que todos nosotros los peruanos sigamos teniendo trabajo. Dejo en tus manos, confiamos en ti. Sabemos que estás oyendo las oraciones, no solo de nuestras, sino de todo el país, porque anhelamos, Señor, todos anhelamos tener una buena autoridad conforme a tu corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tengo que confesar que mis fuerzas no puedo más y decido aceptar el descanso que tú me das, lujoso amor, mi manantial que no se agotará. Jamás me persigue tu bendición, me alcanzó tu favor. Contigo nada me faltará. Jamás. Y el temor no podrá desafiar lo que escrito está. No me conquistará, no, porque tú lo has hecho ya. Lujoso amor, mi manantial que no se agotará. Jamás me persigue tu bendición, me alcanzó tu favor. Contigo nada me faltará. Jamás tus huellas me llevarán a un oasis de paz. Contigo nada me Siempre más, mucho más de lo que puedo soñar. Siempre más, mucho más, no lo puedo imaginar. Siempre más, mucho más de lo que puedo soñar. Siempre más, mucho más, no lo puedo imaginar. Siempre más, mucho más de lo que puedo soñar. Siempre más,
Qué gratificante fue haber escuchado la palabra de Dios sobre ese tema tan importante que de seguro se da de mucha bendición para todos ustedes. Bueno, pero la iglesia es una iglesia activa, por lo tanto quiero invitar a todos ustedes a poder participar de nuestros cultos presenciales. Bueno, tenemos una semana muy activa, empezando por los días domingos, en los cuales tenemos 2 cultos, en los cuales puedes visitarnos. Nuestro primer culto inicia a partir de las 8 de la mañana y el segundo culto a partir de las 10 de la mañana. Si tienes niños en casa, hermanitos, vecinos, puedes traerlo al único culto que se da a partir de las 8 de la mañana con los FB Kids. Durante la semana también tenemos programas de damas a partir de las 7:30 de la noche, los días martes, al igual que los cultos de caballeros a la misma hora. Los días miércoles estamos reuniéndonos también para tener un tiempo de oración aquí en nuestra iglesia a partir de las 7:30 de la noche. Los días sábados, tiempo juvenil. Te invitamos a ti, joven, a poder participar de estos cultos que serán de mucha bendición para tu vida aquí en nuestra iglesia a partir también de las 7:30 de la noche. Y sobre todo, los sábados queremos dar a conocer a todos nuestros hermanos y amigos que quisieran participar también a muy tempranas horas de la mañana, un tiempo de oración matutina a partir de las 5 de la mañana y también el tiempo de ayuno y oración, que puedes también formar parte, que serán muy saludables para tu vida espiritual. También queremos darte a conocer que en nuestras páginas de Facebook, Fuente de Bendición Iquitos, puedes encontrar todos los días de la semana programas de devocional de pan diario, en el cual tú puedes también tener un tiempo de meditación con Dios acompañándonos a través de estas publicaciones. Como verás, no hay excusa para poder participar de todos estos programas. Si te encuentras en nuestra ciudad, te invitamos a poder venir aquí a nuestras instalaciones en Avenida Abelardo Quiñones, 1800. Conmigo fue hasta hoy, esperando pues poder reencontrarnos en otra oportunidad. Que tengas un buen día. Dios te bendiga.